empujar todas las sillas que están vacías. Eso representa muchas cosas. Una de esas cosas que puede representar, quizás uno puede decir, bueno, con más gente tenemos mayores posibilidades de tener mayor cantidad de finanzas. Si pensamos solo en eso, en que el crecimiento de una iglesia solo son las finanzas, empezamos con el pie izquierdo. Vea que las finanzas que nosotros necesitamos están en los peces. Si pescamos peces, los peces van a venir ¿con qué? Van a venir con las finanzas que necesitamos. ¿Se acuerdan cuando Jesús necesitó pagar los impuestos? Él envió a unos de los discípulos y le dijo, ve al mar. Y ellos pescaron un pez. Y ese pez tenía, el pez en sí mismo ya tenía dentro de sí una moneda. Y con esas monedas pagaron las contribuciones del Señor. Lo que significa es que lo que necesitamos, las finanzas que necesitamos están en los peces. Si pescamos peces, vamos a tener las finanzas que necesitamos para echar hacia adelante los proyectos de Dios, sin tener que robarle ni sacar a nadie de otra iglesia. O sea, el crecimiento no es un negocio. La iglesia no se puede convertir en un negocio. No es un símbolo de dólar el crecimiento. El crecimiento va a traer bendición financiera, claro que sí. Mayor cantidad de gente, vamos a tener mayor bendición, mayores posibilidades de hacer realidad los sueños de Dios. Y qué bueno que eso esté claro en nuestro corazón. Pero no podemos hacer crecer la iglesia basados en lo que les acabo de decir. En decir, mi iglesia creció o estamos creciendo porque estamos invitando gente de otra iglesia que tienen sus pastores y ni siquiera estamos pensando en algo. ¿Cuántos de esas personas que hoy salen corriendo de otra iglesia eran los que ayudaban a pagar la luz de esa iglesia, el sueldo del pastor de esa iglesia, la renta de esa iglesia? Y cuando se va ese grupo de personas o se van esas personas, de la forma en que sea, ¿no se queda una necesidad en esa iglesia sin cubrir? ¿Pensamos en eso? ¿Nos gustaría que a nosotros nos pasara eso? No. Por eso Dios tiene un orden. Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado y que tenemos que discernir, y vamos a darnos cuenta si Dios está en algo por el orden. Diga conmigo, orden. Porque Dios tiene un orden. Dios no hace las cosas y deja una estela de problemas detrás de lo que Él hace. No, Dios hace las cosas en orden y deja paz. Por eso Dios lo hace en orden. Y este estudio que estamos viendo puede ser que nos tome mucho tiempo y que digamos, bueno, es tan difícil hacer crecer la iglesia así, pescando pez a pez, yendo al mundo y buscarlos. Es tan difícil porque la iglesia de hoy perdió esa visión y esa pasión por ganar almas para Dios. Y cuando la iglesia pierde esa visión y esa pasión de ganar almas para Dios, entonces la iglesia quiere crecer de la forma más fácil. Pero la forma más fácil no siempre es la forma, es la voluntad de Dios. Y por eso el crecimiento de una iglesia tiene que ser basado en lo que Dios dice en su palabra. Por eso, cuando ellos fueron a pescar, Dios le dio instrucciones claras. Cuando las congregaciones crecen, las redes, que son relaciones, diga redes, representan relaciones. ¿Qué ocurre cuando el crecimiento desmedido no se le pone atención? Crecemos, pero las relaciones son laceradas. ¿Qué son relaciones? Todo el reino de Dios está basado en relaciones. Jesús tuvo una relación muy especial con el Padre. Por eso oraba en cada momento. Por eso mantenía comunión con el Padre, porque todo es a base de relaciones. Los ministerios caminan, se nutren, crecen, basados en relaciones. La iglesia está muy separada, está muy diluida.
Y por eso cada cual hoy tiene una finca, por eso cada cual ala para su lado, por eso a cada persona no le importa o le interesa qué ocurre en la iglesia del otro pastor, si crece o no crece, si tiene una situación en la que podamos ayudar. Ahorita vamos a ver qué es un crecimiento verdadero y qué es lo que Dios demanda de nosotros. Es algo que no hemos visto nunca y que cuando empiece a suceder vamos a ser bendecidos, pero necesitamos un corazón limpio. Necesitamos cerrar puertas, esas puertas que se han nutrido de cosas negativas para romper relaciones. Es bueno crecer, pero no podemos olvidarnos que las relaciones se tienen que mantener. O sea, mañana podemos ser mucho más grande que lo que somos hoy, pero eso no puede impedir que nos sintamos como familia, que nos sigamos relacionando, que tengamos atenciones, que nos sigamos saludando, que tengamos tiempo para cada persona y que la iglesia se convierta en una iglesia donde todo el mundo entra y sale y nadie se conoce. La iglesia tiene que ser una familia. O sea, la iglesia debe ser la familia de Dios, porque somos hijos de un mismo Padre. Y si en la iglesia solo se congrega un grupo de personas que ni siquiera se conoce, es como un club. O a veces en un club la gente se conoce mejor que lo que la gente se conoce en una iglesia. Y por eso nuestra visión, nuestro estilo de pastorear es hacer que la iglesia sea una familia. Que cada persona que entre por esa puerta sienta que es parte integral de nosotros, que contamos con esa persona, que esa persona ya es de nosotros, que es parte de nosotros y que la consideramos familia. Si esas relaciones en el crecimiento se rompen, ¿qué ocurre? Que muchas iglesias empiezan a crecer y las relaciones empiezan a romperse. ¿Cómo se rompen las relaciones? Pues ya nos sentimos grandes, ya no necesitamos contar con aquellos ministerios más pequeños que nosotros, y ya cuando esos ministerios nos invitan, no vamos, porque sentimos que ya crecimos, que ya no los necesitamos a ellos. Así hoy estamos viviendo, así hoy está viviendo la iglesia. Muchos ministerios tienen grandes necesidades y se hacen invitaciones todos los días, pero cuando crecemos, cuando éramos chicos, pequeños, que teníamos 3 o 4 personas en la iglesia, nos invitaban, íbamos a cualquier lugar. Pero cuando crecemos, ya no queremos compartir porque ya tenemos nuestra finca, tenemos nuestra parcela. Y entonces ya el crecimiento rompió las relaciones. No sé si me está entendiendo. Vea cómo se rompieron las relaciones. Cuando éramos, es como una familia. Pongamos esto desde la perspectiva correcta. En una familia se compone de las primeras 2 personas, que es mamá y papá. Mamá y papá tienen mucho tiempo para compartir porque no hay hijos, no hay niños. Pero cuando viene el primer niño, el tiempo de mamá y papá ya empieza a ser compartido, ya tiene que ser compartido porque nació, hay un miembro más en la familia a quien hay que dedicarle tiempo. Y ese tiempo a ese nuevo miembro de la familia es el equivalente a tomar un tiempo que antes no teníamos y que ahora tenemos que dividirlo, compartirlo. Ahora, dígame una cosa, si al nacer ese niño que representa crecimiento en la familia, diga conmigo crecimiento, mamá y papá no saben trabajar con la llegada de ese bebé y toda la atención gira en torno a ese bebé, las relaciones entre mamá y papá se comienzan a afectar. Y no hay razón. Entonces podríamos decir y usar como excusa al niño, es que ya no estamos solos, es que ahora llegó, tenemos un nuevo miembro de la familia y tenemos que entender eso. No, señor. Ese nuevo miembro de la familia viene a ser una bendición, a hacer crecer. Eso es lo que el Señor dijo, que nos fructificáramos, que creciéramos. El Señor es el más interesado en el que la iglesia crezca, pero este crecimiento no puede romper las relaciones. Y creo que esto es bien importante y ojalá que el mundo nos esté escuchando. Porque muchos que crecieron se olvidaron de ese principio. Muchos que crecieron se olvidaron de aquellos que un día le dieron la mano.
Muchos que crecieron hoy no atienden las llamadas telefónicas ni las invitaciones de aquellos que un día estuvieron con ellos cuando no tenían a nadie. Y cuando crecieron, se olvidaron, las relaciones se rompieron. Es más, hay ministros de Dios que hace años y años no comparten desde que crecieron. Pero antes, cuando las iglesias eran más pequeñas y comenzaban los ministerios, estaban más unidos. Las relaciones se rompieron. Y eso, delante de Dios, no está bien. Lo que significa que ese crecimiento, si la consecuencia de crecer trajo el rompimiento de las relaciones, entonces ese crecimiento no está basado en el principio de Dios. Mi familia tiene que crecer. Pero ¿cómo puede una de mis hijas separar a mi esposa y a mí? A mamá y a papá. Si ellas tienen que unirnos, ¿sí o no, hermano? Los hijos no están para separar a los padres. Creo que eso, cuando llega a la casa, viene a unir más la familia. Entonces se pasa más tiempo juntos. No al lacerar esa comunión o esas relaciones. Y por eso todas las relaciones se rompen si no basamos el crecimiento de la iglesia en lo que la Biblia establece y en el principio bíblico de Dios. Hay un gran hambre y una gran necesidad, y creo, como les dije ahorita, que el más interesado en el que la iglesia crezca es Dios. Pero la Biblia dice que Él es el que va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Y ya cubrimos en los primeros versos que ir a pescar y no tener a Dios en la barca, es ir solos por nuestra cuenta, la pesca va a ser un fracaso. Y por eso tenemos que salir en la voluntad de Dios. Yo veo a esta iglesia crecer. Yo veo en mi sueño, yo veo en la visión cómo la iglesia va a crecer. Y yo no tengo prisa de que las sillas se llenen de la forma incorrecta, porque yo sé que Dios lo va a hacer. Si maduramos como iglesia, si cada uno de ustedes asume la responsabilidad, toma esta palabra y la pone en su corazón, no escucharlas, no solo escucharla, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacer realidad esta palabra, vivir esta palabra, la iglesia va a crecer. Porque usted va a entender cuál es su responsabilidad. No es venir a la iglesia. Usted tiene una responsabilidad de venir con alguien, de traer a alguien. Si usted mete esto en su corazón, va a saber cuál es la responsabilidad. Que Dios te da una oportunidad todos los días de predicarle a alguien. Todos los días. Y cuando tú no buscas esa oportunidad, Dios te la pone frente a ti. Mire, ayer nosotros estábamos aquí en la iglesia y estábamos haciendo algo aquí en la iglesia, y de repente se pararon unas mujeres en la puerta y miraban para adentro de la iglesia, y yo le dije a la pastora: ve corriendo a donde están ellas. La pastora abrió la puerta. Efectivamente, esas mujeres estaban buscando una iglesia y empezaron a hablar con nosotros y nos pidieron toda la información porque querían venir a una iglesia. Luego que hablamos con ellas y les ministramos y oramos por ellas y les dimos la información, yo le dije a la pastora: es una oportunidad que Dios nos dio para predicarle a alguien. ¿Qué de importante tiene si viene a esta iglesia o va a otra? Dígame. Yo no trabajo para eso. Yo no puedo ponerle un sello y poner la gente en layaway y decirle a la gente: te estoy predicando, pero tienes que ir a mi iglesia. No. Son de Dios, le pertenecen a Dios. Nosotros sembramos la palabra, el crecimiento lo da Dios y Dios les va a llevar donde Él quiera llevar. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y si trabajamos para Dios y Dios ve el corazón, puede ser que en algún momento esas mujeres aparezcan en algún servicio por una palabra. Hay tantas oportunidades. Había hoy un señor que estaba tratando de buscar unos cubiertos en un lugar para comer y tenía un problema cervical, tenía la cervical